compartir tu conocimiento y desde tu propósito de entregar toda esa bella información y de servir. Bueno, aquí estamos otro jueves, ya con llevamos desde que inició esta experiencia de aprendizaje de humanidad llamado COVID y que nos llevó a un hermoso encuentro con nosotros mismos desde el llamado confinamiento. Entonces, desde ahí empezamos a compartir información valiosa de despertar de conciencia, de crecimiento espiritual. Y bueno, Verónica, ya hemos hecho varios encuentros, varios conversatorios, muchos de ellos pues desde el Instagram, pero bueno, hoy vamos a utilizar este medio de Zoom porque nuestra conversación del día de hoy es supremamente valiosa. Es una herramienta que tenemos a mano, es una herramienta que en nuestra cotidianidad siempre está presente y es la ley del espejo. Entonces, desde esa poderosa herramienta, queremos invitarlos a este conversatorio y que demos inicio entonces a esas leyes y a esas herramientas para que aprendamos mucho de ellas. Bueno, Verónica, bienvenida y entremos Muchas en gracias. materia. Bueno, empecemos entonces, que hay mucha tela por cortar. Primero, como siempre, me gustaría hablar de la teoría. Ya después conversamos un poquito sobre la práctica, pero ¿cómo es esto y cómo veían? Porque tú sabes que a mí me encanta hablar de cómo veían los antiguos todos estos temas que en realidad la ciencia ha venido a corroborar en este momento y hablan con un poquito de desdén de cómo ven los antiguos el funcionamiento del universo, y nos damos cuenta que en realidad lo que nosotros llamábamos hace unos años mitos no son más que alegorías con una profundidad científica impresionante. Entonces, me gustaría hacer como un pequeño barrido de cómo funciona básicamente en tres culturas principales, ¿sí? En tres culturas principalmente, por dar un ejemplo, porque aquí nos podemos quedar hablando solamente de esto en un barrido de culturas, pero para que veamos cómo en diferentes pueblos veían este tema y lo abordaron desde hace mucho tiempo y ahora lo vemos, lo venimos a ver como una realidad que es medible, que es tangible, que es científicamente comprobable y efectos reproducibles en un laboratorio. Entonces, primero quiero hablar de los avestas, que son un pueblo indoeuropeo. Es la religión más antigua que se conoce en la región, lo que después vino a darle paso como a los Vedas, y después de los Vedas a todas las religiones que vienen de ahí hacia el hinduismo y el resto de prácticas y dogmas espirituales. Ellos eran un pueblo agrícola súper tranquilo, ellos no tenían digamos, como contacto directo con el Dios Supremo, que tenían claro y entendido que más que un Dios antropomorfo, era vamos a decirlo en términos que creo que todos en esta sala conocemos. Ellos conocían que Dios era el campo unificado de conciencia, era la conciencia infinita, que se manifestaba a través de diferentes ciclos formativos y venían al contacto con el hombre a través de los devas o los señores. Y cuando empezaron estos pueblos, agricultores principalmente, a sufrir una serie de violencia y saqueos y un tema social complicado, ellos empezaron a explicar un fenómeno que a mí me parece asombroso, y es que ellos empezaron a decir, si estamos viendo eso en la tierra, es porque en el cielo debe estar pasando algo. Hay una manifestación que nosotros estamos viendo en este momento que deviene de una manifestación superior. Entonces, como es arriba, es abajo. Y ellos, ahí fue cuando viene a nacer el dios Indra, que en ese momento Indra era el opositor. En este momento Indra es una de las deidades principales del hinduismo, pero Indra en realidad nació como el dios de la guerra, el que hacía oposición y el que creó la violencia en el cielo, y esta manifestación física de violencia, saqueos, robos y oposición. Ellos vinieron a darle el avatar de una entidad superior que se llamaba Indra,
que era el dios de la guerra. Entonces empezaron a ver el positivo y el negativo como dos caras de la misma moneda, ¿sí? Empezaron a ver arriba y abajo, todo es lo mismo. Si abajo está manifestándose violencia, es porque en los planos superiores debe haber violencia. Y si hay violencia, es porque es necesaria en este contexto para contraponerse el positivo y el negativo como un espejo perfecto y podamos apreciar la realidad en su totalidad, ¿sí? Después, con este principio del positivo y el negativo para crear ese balance enfrentado cara a cara para contemplar la totalidad de la realidad, vino a crearse en la antigua China el símbolo del yin y el yang, que creo que todos conocemos perfectamente bien. Entonces, uno de los principios de la medicina china es que exceso de blanco crea el negro, exceso de yin crea yang y exceso de yang crea yin. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando tenemos fiebre nos da escalofríos y cuando estamos resfriados nos da fiebre. Cuando tenemos exceso de frío nos da fiebre y cuando tenemos exceso de calor sentimos frío, ¿sí? Entonces es como esa completitud en el símbolo del yin y el yang, que no lo busqué para poderlo proyectar, pero el símbolo del yin y el yang es esta realidad completa que se viene a manifestar en medio de nosotros, en donde la cabeza de uno muerde la cola de otro. Y ahí, viendo un espejo perfecto de blanco y negro, es que podemos apreciar la totalidad de la realidad. Y finalmente la otra cultura que quiero tratar es la cultura hebrea. Jesucristo enseñó una oración bellísima, maravillosa, que ha sido un poquito muy mal interpretada, pero él dijo básicamente que se haga tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Él lo que está afirmando, evidentemente, es que en esta tierra se manifieste la voluntad superior a la nuestra. ¿Y cuál es la superior a la nuestra? La totalidad, apartándonos de la individualidad. Porque a medida que va descendiendo el nivel de conciencia, pues nos vamos fraccionando en individuos hasta que llegamos a nuestro último límite, que es el cuerpo físico visible, ¿sí? Y esto viene de varias manifestaciones que pues no me voy a poner a explicar en este momento porque ya es tema de otro conversatorio que tendremos más adelante porque vamos a ver varias cositas al respecto de esto. Entonces, con estas manifestaciones, como hablando de cosmogonías, nosotros prácticamente podemos decir que vemos la creación al revés. Nosotros ya en manifestación tratamos de ascender en el nivel de conciencia, pero en realidad nosotros venimos de la conciencia a manifestarnos físicamente. Entonces es como si nosotros viéramos la realidad invertida, como si viéramos este positivo y negativo invertido. Lo que para nosotros es positivo, en otros planos se ve como el negativo de la misma foto. Es como, no sé si ustedes tienen referencia, el plano de los astros que se presenta y de las constelaciones del techo de la Gran Central de Nueva York, del metro, en la central del metro de Nueva York. El techo están todas las constelaciones, pero están como si fueran vistas desde arriba, no desde donde nosotros le estamos viendo. El simbolismo del artista, y él lo dijo, es que quería mostrar la realidad unificada de los dos planos que nosotros no alcanzamos a ver. No sé, quisiera ponerles como un ejemplo más visual, no sé si puedo compartir pantalla. Claro, No, sí, ya, si por me pueden favor, ya. autorizar para mostrarles un ejemplo de óptica, ¿no? De física óptica. Sí, ya mismo te damos compartir pantalla. Ya lo puede hacer. Adelante, Vero. Ok. Entonces, una foto mía divina, hermosa, no pueden decir que no. Pero la quise tomar así
para ver este tipo de contrastes. Entonces, si se dan cuenta en esta foto, o sea, lo quiero poner porque me parece que desde este punto de vista es bastante obvio y gráfico para nosotros. Como nos vamos viendo, así es como nosotros nos percibimos, como nosotros reflectamos la luz en esta manifestación física. Pero nuestro negativo de la imagen visual es este. ¿Sí? Y si nosotros nos damos cuenta, perdón un segundo que lo tengo por acá. No me deja ver esto. Si nosotros nos damos cuenta en el círculo cromático, el opuesto que tenemos en los tonos amarillos, ay, ¿cómo hago para compartir esta pantalla? Perdón un segundo, que quiero compartirles el círculo cromático, pero no me deja. Bueno, pero de pronto creo que Bueno, que el no lo positivo... logré, pero si nos damos cuenta en el círculo cromático, la visual que tenemos de la piel, que son los tonos entre amarillos y naranjas, el totalmente opuesto en el círculo cromático es el azul, ¿sí? Entonces nuestro negativo se ve en azul. El rojo, por eso busqué esta foto donde mi piel se ve bien clara, y el contrario es negro, y el rojo, el contrario es verde, que era lo que veíamos en la foto. Entonces esa oposición en el círculo cromático es lo que nosotros vemos. Si nos vamos a poner un poquito místicos acá, todas las culturas ancestrales tienen referencias a seres de otras manifestaciones y de otras vibraciones que están en azul, ¿sí? Entonces dicen que nuestra energía oscura se manifiesta en azul. Si ustedes se dan cuenta, en todos los muñequitos animados, los genios de la lámpara son azules, y son azules por una sencilla razón. Es una alusión a un registro escrito de los persas, y más atrás, en donde se habla claramente que los Dijin, ¿sí?, que son lo que vinieron a traducir como genios, son seres con vibraciones superiores a la nuestra, que no tienen cuerpo de piel, sino cuerpo de luz, y son azules. Incluso en los rollos del Mar Muerto de Qumran se encontraron también alusiones a seres que vibran en otra frecuencia, cuya piel es azul. A mí me gusta mucho hacer varias analogías con la mística hebrea, porque si nosotros vemos en hebreo luz, se escribe or, se traduce como or, con la letra Aleph y la letra Resh. Pero en piel se lee también como or, pero en lugar de la letra Aleph, se lee la letra Ain. Y lo que nos dice este mensaje es que nuestro cuerpo de luz fue cambiado por nuestro cuerpo de piel, ¿sí? Entonces estos opuestos, que son parte de la misma moneda, nos ayuda a ver la totalidad de la realidad que tenemos, pero nosotros estamos acostumbrados por nuestro pensamiento, como lo hablamos en el conversatorio pasado, a verlo, la dualidad, a ver que si es bueno, es malo, y si es opuesto a mí, pues entonces es algo que yo tiendo a resistir, ¿no? Pero cuando vayamos a hablar de la aplicación personal de esa ley, pues veremos que no es tan así, que cuando es opuesto a mí no necesariamente lo tengo que resistir. Entonces, cuando nos damos cuenta en esta oposición de la materia y la luz, otro ejemplo, desde la óptica, estoy hablando de física, ¿no? No estoy hablando más de conceptos místicos ni estas alusiones a seres astrales en azul, sino desde la óptica, en materia, la totalidad de los colores es negro, y en materia el blanco es ausencia de color. Pero si vamos a la luz,
La luz blanca es la totalidad de los colores y el negro es ausencia de color, de luz, ¿sí? Entonces la luz y la materia están ahí como haciendo todo ese juego paralelo para darnos la totalidad perfecta de la realidad. Entonces esa era un poquito como la introducción a la parte teórica, mística y los relatos ancestrales que tenemos al respecto. No sé ahora, Eduardo, si quieres darle como introducción a la aplicación práctica. Sí, sí, quiero hacer un pequeño ejercicio. Muchas de las personas que están aquí pues ya han estado en talleres, han iniciado todos sus procesos y sus caminos, pero igual es importante como tener presente a través del ejercicio que vamos a realizar enseguida la aplicación y de cómo todo lo que hay allá afuera nos está mostrando algo desde nuestro mundo interior. Entonces les pido un favor muy grande y es que por favor cierren sus ojos y traigan al momento presente aquí y ahora el ser humano sobre la tierra que ustedes más aman, su motor, su centro. Ubicado el primero, por favor traigan el segundo. Ubicado el segundo, por favor traigan el tercero. Y como sé que nuestros corazones son muy grandes, les cabe el cuarto. Y paremos ahí en el cuarto ser humano que tenemos ahí como nuestro centro. Abran sus ojos nuevamente y cada quien respóndase en qué lugar de ese listado estaban. Las personas que están aquí, como les digo, la mayoría han tenido ya un despertar de conciencia y seguramente se pusieron de número uno, pero la gran mayoría de nuestras programaciones no estamos en ese listado ni siquiera. Y cuando no estamos en ese listado, es cuando las personas que pusimos como prioridad nos están entregando y nos están dando lo que tenemos nosotros desde ese vacío. O sea, una de ellas nos está dando el amor que no nos damos, otra nos está dando el reconocimiento, otra nos está dando la valoración. Y finalmente, a través de poner en otros como esa responsabilidad de llenar mis vacíos, es desde donde yo estoy generando una dependencia, somos afectivo dependientes, y desde donde estamos dejando de asumir nuestra responsabilidad, nuestros pensamientos, nuestras emociones, y por ende estamos entregándole la responsabilidad a otros. Y afuera solamente hay espejos y maestros, solamente eso. Entonces, con este pequeño ejercicio quería darle la introducción a nuestro tema, la ley del espejo, para que ya lo llevemos de una manera práctica, comprenderlo y sí, valga la redundancia, ponerlo en práctica, porque es que afuera cada persona con la cual resonamos o rechazamos o cualquier cosa que se genere en nosotros, desde eso que sucede afuera o las personas con las que nos relacionamos, es el espejo. Y finalmente los conflictos interpersonales son conflictos intrapersonales sin resolver. Y la relación más importante en nuestras vidas es con nosotros mismos y de la manera en que nos relacionemos con nosotros mismos es la manera en que nos relacionamos con los demás. Entonces, desde ahí, Verónica, empecemos ya la parte práctica y entrar a cada una de estas leyes del espejo y analizar cada una de ellas y llevarlos a nuestra práctica. Bueno, primera ley del espejo. Lo que te molesta de otros, conecta contigo. Esta ley ha sido un poquito, esta parte ha sido un poquito muy mal interpretada, un poquito mucho mal interpretada, porque pensamos que si hay algo afuera que nos molesta es porque nosotros lo tenemos dentro. Y en realidad no es así, pero sí conecta con una parte en ti. Entonces, qué es lo que está conectando? ¿No? Muchísimas veces sí puede ser una ecuación directamente proporcional. Si detesto una persona que se la pasa criticando y yo me la paso criticando a esa persona, pues es el exceso de crítica lo que tengo que trabajar, por poner cosas absolutamente simples. Pero muchas veces, si yo conecto con algo que definitivamente no soy, tengo que ver lo que esa persona está manifestando, que tal vez a mí me gustaría manifestar o haber manifestado y no puedo manifestarlo abiertamente. Entonces voy a poner un ejemplo que surgió en terapia hace poquito con un paciente, y es que le molesta mucho las manifestaciones homosexuales.
digamos que no es homofóbica, no tiene ningún problema con los homosexuales, pero le molesta ver el contacto físico. O sea, él dice, yo no puedo ver a dos personas así, cogidas de la mano, me molesta, me fastidia. Entonces, ha sido muy mal interpretado. ¿Por qué? Porque dicen que todas las personas que tienen problemas con las manifestaciones homosexuales son homosexuales reprimidos. Y no hay tal, no, no funciona de esa manera. Pero resulta que ella tuvo esta persona de las que le estoy hablando, una mujer, tuvo muchos conflictos de manifestación afectiva con su mamá, con el progenitor del mismo sexo. Entonces, profundizando un poquito en esta ley, esa aversión que siente por estas manifestaciones en las terceras personas, en este caso, dos mujeres tomándose de la mano, es porque ella no tuvo relación afectiva de mujer a mujer. No necesariamente porque uno no ve una manifestación sexual abiertamente, pero el contacto físico de mujer a mujer es algo que a ella le molestaba mucho porque ella no tuvo ese equilibrio en su infancia. Entonces sí es algo que lo ve afuera, pero empezamos a trabajar para ver por qué conecta necesariamente con esta manifestación, ¿sí? Entonces, no necesariamente es un espejo de igual a igual, pero sí puede ser el negativo de la misma foto, ¿sí? Puede no ser algo que rechazamos y nosotros lo tengamos en la misma proporción, que puede ser una parte, pero la otra es que muchas veces es como ese pedacito que nos faltó ser llenado, y como tú decías, Eduardo, hace un momento, cuando buscamos en los demás lo que nos hace falta, entonces también esto que los demás están manifestando y que nosotros no pudimos manifestar, viene a encajar y a chocar. O sea, es como cuando tratamos de meter en esos bloquecitos de jardín infantil, venimos a meter un bloque cuadrado en el círculo y nos hiere, nos lastima, ¿no? En lo que nosotros tenemos. Entonces, muchas veces es por igualación, otras veces es porque no nos termina de encajar esas manifestaciones en las otras personas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Es que cuando una mujer es muy puritana y muy dada a criticar a una mujer, vamos a llamarle libertina, yo no soy quien para juzgar la, A criticar y reprimir. Exacto. Entonces tiende a criticar a una persona que no le importa y que manifiesta y que hace y que deshace. Cada quien hace con su cuerpo lo que quiera. Pero si una persona se fija mucho en eso y tiende a criticar mucho eso, es porque en el fondo sí tiene una sexualidad reprimida. No es que quisiera ser igual a ella, pero sí le choca que esa persona pueda manifestar algo que ya ni siquiera, digamos, en un punto medio, equilibrado y sano, vamos a decirlo, tranquilo, puede manifestar. Entonces, si hay algo de represión ahí, entonces, como digo, vuelvo y repito la primera ley. Puede ser de igual a igual, que sea una persona, me molestan las personas que critican mucho y me la paso criticando a esa persona, o puede ser que esa persona manifieste algo que yo no he podido sacar y manifestar y exteriorizar en mi vida, y eso es lo que me está lastimando. Y por eso conecto tanto con esas manifestaciones externas. Ok, perfecto. Entonces, a esta la llamaríamos, ¿qué nombre le daríamos a esta ley, a esta primera ley? Opuesto. La primera ley es lo que te molesta de otros, conecta con algo en tu interior. Ujú. O sea que vendría a ser, sí, la ley del opuesto, ¿no? No necesariamente opuesto, porque podemos hablar también del positivo y negativo de la misma foto. O algo Ujú. que es totalmente contrario o algo que es complementario, pero conecta de alguna manera. Ok, ¿Sí? perfecto. La segunda ley es lo que te critican otros y a ti te molesta, lleva algo de verdad. Entonces, cuando alguien te está diciendo todo el día, todos los días, es que tú, 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 y a mí me duele que me lo digan, es porque yo tengo que trabajar eso en mí. ¿Sí? Tengo que trabajarlo de alguna manera. Esto conecta, y quiero hablar de la otra ley en paralelo, que
es la tercera ley, que es lo que otros te critican y no te molesta, es problema del otro, ¿sí? Yo siempre digo, sí, o sea, la manifestación es que tú ya conlleva una confesión. O sea, cuando alguien te dice, es que tú, Eduardo, siempre, el tú nunca, en realidad no es una crítica, es una confesión. Llena la frase con lo que quieras. Cuando yo manifiesto, es que tú siempre, es que tú nunca, es que eso va cargado de juicio por mis interpretaciones personales y siempre es una confesión más que una crítica. Pero si conecta de alguna manera conmigo, es porque es algo que yo debería trabajar. Hay algo que me gusta trabajar mucho a mí y es el tema del desorden. El desorden es un chip, una pieza informativa, ¿sí? En un paquetico que viene mucho más complementario. Todos los grandes genios de la historia de la humanidad tienen un área de su vida absolutamente caótica y desordenada. Puede ser manifiesta o puede ser las ideas en su mente y tienen que tener libretica para poderla exteriorizar y poderla ordenar en el externo porque su mente es un caos total, ¿sí? Entonces, el desorden es una pieza informativa, una cápsula energética que viene a vibrar con otro paquete informativo. Entonces, si a una persona que es naturalmente desordenada la volvemos la más ordenada, psicorrígida, closet impecable, cajones divinos y todo perfecto, la vamos a enfermar. ¿Sí? Porque no obedece a eso. Y muchas habilidades contenidas en esta persona pueden verse disminuidas al quitarle el desorden. Si alguno sufre de esto y alguno es muy criticado por esto, les recomiendo un libro maravilloso que se llama El poder del desorden. Es fantástico porque explica un poquito cómo es la estructura de pensamiento de las personas que son naturalmente desordenadas. Entonces, ¿cómo se trabaja esto? Ay, es que tú eres muy desordenada. Acabo de hacer una confesión, ¿ok? Es que tú eres muy desordenada. Y yo me la pasé, no, es que yo dejé eso ahí porque no tenía tiempo, es que es que a mí no me diga eso, es que usted tiró primero, es que usted no se da cuenta. Entonces, en lugar de reconocerlo, me empiezo a defender, es porque sí está conectando conmigo, es porque sí me molesta. Entonces, hay que llevarlo a un punto donde lo trabajo hasta que yo pueda decir, soy desordenada. ¿Y qué? Y deja de molestarme. Y ahí el problema es del otro, no es mío, ¿sí? El hecho de decir sí soy desordenada y que no se trata de, me importa un carajo el mundo entero y el resto de la humanidad, no, se trata de que tengo que, ¿cómo lo trabajo? A nivel emocional y a nivel físico y de manifestación. Tengo que gestionar mi desorden para que no altere mi convivencia con las demás personas con las que vivo, porque nadie tiene por qué aguantarse esta parte, digamos, oscura de mi temperamento luminoso. O sea, ni sí, puedo tener muchísimos atributos maravillosos, divinos, espectaculares, pero el resto de la humanidad no tiene por qué aguantarse que yo ande dejando todo tirado. Entonces tengo que empezar a hacer una gestión y, digamos, a negociar mis propios límites conmigo misma, ¿sí? Y para llegar al punto de decir, sí, la verdad es que es una de mis características, pero trabaje en ellas para que no moleste al resto, para que no interfiera en mis labores diarias, para no tirarme una hora de mi día buscando las llaves de mi carro, ¿no? Entonces hago una gestión de este desorden para optimizar mi tiempo y mi convivencia con los demás, pero no aspiro nunca a ser la persona más ordenada del mundo. Entonces, aquí cambio de una crítica que me molesta, que conecta, que me choca, porque lleva verdad, a trabajarla para dejársela al otro. Y para que es que tú, más que ser un juicio, lo tome como lo que es una confesión. ¿Mm? Entonces esas son la segunda y la tercera ley del espejo que conectan con nuestro interior. El ejemplo, no sé, me gustaría que me dijeran por el chat o algo si el ejemplo de esta segunda y tercera ley fue clara o si buscamos otro ejemplo para especificarla. ¿No? Vamos como claro, ¿cierto? Sí, vamos. Ok, y la cuarta ley, que es maravillosa, que es divina, no entendí bien la tercera. Ok. La tercera ley del espejo es que muchas veces podemos ser el espejo para otra persona. Entonces, cuando alguien me critica y a mí no me molesta, en este momento de mi vida a mí me dicen, es que tú eres una desordenada, tú siempre dejas todo por ahí, y es que tú no puedes, y es que te queda grande, y es que no sé qué.
a mí ya no me molesta. Entonces, en ese momento me doy cuenta que en realidad estoy yo sirviéndole de espejo a esa persona, pero no es mi problema, es de la otra persona, ¿sí? Y ya transfiero la responsabilidad porque ese pedacito en mí ya lo trabajé. Lo que antes era la segunda ley, conecta conmigo, ya lo trabajé y lo convierto en la tercera ley, donde es muy tu pedo. ¿Ok? ¿Quedó claro ahora sí? Bueno, continuamos. Si tienen alguna pregunta ahorita podemos hacer preguntitas, ¿cierto, Eduardo? Ok. Y la cuarta ley, que es, la amo, la adoro y me ha servido terapéuticamente como una herramienta grandiosa, es que cuando nos damos cuenta que lo que amamos y admiramos en las otras personas son potencialidades que llevamos dentro. Entonces, cuando yo legítimamente no es solamente decir, ay, qué buena actriz que es fulanita de tal, porque yo no soy actriz, entonces, ay, digo, ay, qué buena actriz que es, qué bonita que es esa niña, y ya, pero pues no es una admiración, pero cuando yo digo, guau, es que esa mujer baila como los dioses, yo sí soy bailarina, entonces, cuando yo digo, es que esa mujer baila, mejor dicho, como los dioses, si los ángeles bailaran, tienen que moverse como esta mujer, es porque es una potencialidad de un talento que yo llevo dentro y que puedo conectar. Si yo admiro en alguien su disciplina, es porque yo podría llegar a ser así de disciplinada y si es algo aspiracional. Cuando es una admiración legítima por el trabajo y lo que hace la otra persona. Yo tengo una muy buena amiga que admiro mucho, le voy a echar la cuña para que la sigan, es Get Simple Colombia, ella es Liliana Ramírez y es organizadora de espacios. Pero mi admiración es por complemento, qué bonito lo que haces, pero no es lo mío. Pero cuando legítimamente tú tienes una aspiracional en otra persona, es porque tú conllevas esa potencialidad y no te has dado cuenta. Cuando tú te miras con menosprecio y dices, no, yo nunca, es que ese estilo para vestirse, cualquier cosa, desde lo más mundano a lo más espiritual. Ay, es que tú eres tan estudiosa y me gusta tanto y me encanta como, pues porque tú también lo puedes hacer, porque tú también te puedes adentrar, porque tú también tienes esa habilidad en potencia dentro de ti. Entonces tienes que aprovecharla para sacarla a la luz, iluminar con esa potencialidad al resto de las personas que te rodean y a la humanidad entera. ¿Sí? Y esta sería la cuarta ley del espejo. Ok, estamos perfecto. Listo, entonces, primera, segunda, tercera. Y cuarta ley del espejo. Esa es básicamente la utilización del espejo como herramienta terapéutica para nosotros mismos. Estos son ejercicios que podemos empezar a enlistar nosotros mismos. Entonces podemos hacer el ejercicio, la conciencia, tomar conciencia. Esto creo que lo tratamos tangencialmente cuando hablamos del piloto automático. Y es que podemos empezar a hacer una listica, si queremos bajarnos como este piloto automático, que me molesta, que me choca, pero con conciencia. De noche es mejor hacer esta lista. Entonces empezamos, ¿qué me molesta? Me molesta la gente que se atraviesa en el tráfico. ¿Por qué te molesta tanto? ¿Por qué te choca tanto? Esa persona que le molesta a los que se atraviesan en el tráfico son los que deben echar madres y deben de estresarse y deben molestarse en lugar de subirle a la música y saber que por mucho estrés el trancón no va a moverse y a lo mejor es lo que, o sea, y estás en el momento perfecto, a la hora precisa y el trancón te está tratando y tienes que verlo así. Y De miren que yo hecho, vivo en Bogotá. Ojo, que les está hablando una mujer que vive en Bogotá. te cuento una anécdota también con una consultante que mirando todo este tema del espejo y mirando también en el espejo dentro de las leyes el lado opuesto, ella detesta, pero acérrimamente el desorden y que la gente no cumpla la norma. Entonces, desde el no cumplir la norma, el que registró y deja su carrito atravesado, el que se atraviesa en un semáforo, el que no respeta la fila, nos llevó a encontrar dentro de todo ese contrario y el rechazo de lo que ella no es, primero, estar en un desbalance, porque está bien que no esté de acuerdo contigo y que tengamos que cumplir unas normas de convivencia mínimas, pero entonces cuando esto te saca de tus centros porque tú estás llevando esa actitud o ese pensamiento o esa estructura mental a un extremo.
Entonces lo que te invita este ejercicio es a que vayas al equilibrio, al centro, para que eso no te afecte de una manera tal que hay personas que realmente se salen de su centro y conectan ahí con su reactividad y con su reptil y explotan. Y Demasiado esto rigor había en se este fue caso. mucho, exacto, se fue mucho más profundo porque desde su estructura a ella le tocó dentro de su estructura de familia ser una persona totalmente organizada, disciplinada y constante para llegar a un logro y salir de algo que su entorno familiar ya no quería hacer. Entonces, todo esto siempre tiene un grado mucho más de profundidad que solamente me ofusco y ya. Esto tiene un lazo ahí conductor, un hito conductor que nos lleva a mirar a esa infancia en que te tocó convertirte a ti para obtener el reconocimiento de tu madre, la valoración, para sentirte aceptada, aceptado. Entonces, siempre todo esto es una muestra muy pequeña, es la cabeza del iceberg, porque ahí en profundidad hay un tema que conecta con esa infancia y con ese niño o niña interior. Es que tienes toda la razón, así mismo es, porque mira el ejemplo que yo te había dado con la persona que le molestaba mucho la homosexualidad y es porque no había tenido demostraciones afectivas del progenitor del mismo sexo. ¿Mm? Y por lo general siempre van ligadas a las heridas de infancia, porque una persona demasiado rigurosa, no solamente en sus actitudes, sino que le moleste la falta de rigor en un tercero. O sea, es una persona que llegan y le hacen un cambio de planes a última hora, porque es muy generalizado, o sea, es un paradigma muy claro de ver, ¿sí? Cuando está bien que a ti te moleste, que tú seas súper riguroso, pero si a ti te saca de tus casillas que otra persona no lo sea, es porque tienes una clara herida de traición, ¿sí? Donde tú tienes que cumplir y lo que tú decías, tienes que cumplir la norma y tienes que estar al pie de la letra y tienes que parquear bien. Hombre, uno puede decir, oh, pues, qué gente tan desconsiderada como de coge 2 parqueaderos, pero si le daña el día, tienes un problema. O sea, porque además hay una cosa muy clara y es que si lo puedes ver, es porque estás conectando. Una persona que lo haya trabajado ni se da cuenta el de al lado cómo parqueó. Si yo encontré mi sitiecito y está bien, está chévere y no estoy, y yo como si aplico la norma, supongamos que yo fuera así riguroso y todo el asunto, busco que no sea un parqueadero de, de handicap, que no sea un parqueadero azul y me parqueo súper bien en mis 2 rayitas y todo y listo. Y ya, o sea, ni estiro el rabillo del ojo para ver que no parqueó bien, ¿no? Pero supongamos que se me presenta de frente esa situación y uno sí puede decir, bueno, cómo no parquea mejor, hombre, y ya, listo, sigo a mi reunión, pero lo que tú dices, hay gente que conecta de una manera con eso, que es bueno hacer el ejercicio. Entonces, siguiendo con el ejercicio que podemos hacer, es empezar a escribir detalladamente. Hoy, ¿qué me chocó? Hoy me chocó, hoy me agarré con mi mamá, porque trabajar con los papás es fantástico. O sea, ¿por qué son los agarrones con los papás? Es buenísimo porque uno con los papás solamente tiene 2 opciones. Cuando uno emberraca con el papá o la mamá es porque está repitiendo el modelo o porque se está oponiendo a él en un extremo vicioso. O sea, en el otro extremo, no es porque estés armonizando el árbol, sino porque estás peleando con él, ¿no? Nocivamente. Entonces, los papás son buenísimos para empezar el ejercicio, para empezar o para terminar o no sé, porque en realidad es el último escalón en esta conexión del espejo. Genial. Y, El espejo genealógico es el que más duro pega. y sobre todo para ustedes, las madres y los padres, los hijos. Los padres para los hijos son sus maestros y para los padres sus hijos. Pues ahí les muestra todo. Total. Eso es un espejo muy Sí, hermoso. no, es que yo no sé, yo tengo 3, Eduardo, pero es que los míos son lo máximo. Porque además son 3 personalidades tan diferentes que cuando yo digo, ¿y a con qué lo cojo? Pues obvio que es muy confrontante, pero desde otro modelo. Porque además cuando una persona está ejerciendo la maternidad, bueno, o paternidad en el caso de los hombres, y uno empieza a ver el contraste de lo que no quiero, o sea, de lo que siempre dije, yo nunca iba a hacer con mi mamá,
yo nunca voy a ser como mi mamá, y te encuentras respondiéndole así a tus hijos, tú dices, entonces el problema no era la oposición, sino lo mucho que me parezco a ella y por eso el espejo me está chocando. ¿Mm? Y eso lo vemos en el mismo, en la misma línea. Yo, por ejemplo, soy obsesiva, y esto para las mamás que nos estén escuchando y los papás que nos estén escuchando. Como les digo, mis 3 hijos tienen 3 personalidades diferentes. Hay una que yo no sé dónde salió. O sea, hay una, la de la mitad es lo más dulce, lo más tranquilo, lo más calmado, lo más suavecito, lo más princesa que hay en esta vida. De aquí no salió. Entonces, ella se opone totalmente al modelo materno. Pero, entonces, cuando yo me veo, salía de los chiros, todas las mamás nos salimos de los chiros, hasta la mamá con mayor conciencia, pues, o sea, Buda le tocó abandonar a su señora y a su hijo recién nacido para poderse iluminar, o sea, para que seamos claros. O sea, el man a su hijo, antes de iluminarse, le puso obstáculo, el nombre del hijo de Buda es obstáculo, le puso obstáculo y ahí sí se fue a meditar, él solito, porque nadie quiere ver a Buda encabronado, o sea, el man para iluminarse tuvo que abandonar señora e hijo, ¿ok? Entonces, hasta el más iluminado, hasta la mamá con mayor conciencia, y me considero en el grupo, pues nos salimos de los chiros. Hay un momento en el que hay que meterle rigor. Yo soy lo más fresco de la vida. Entonces, cuando mis hijos me obligan a mí a meterle rigor al tema para no desbalancear la educación con la frescura que me caracteriza y me tocan, y ellos me obligan a meterle rigor que yo no quiero, pues es algo que uno tiene que empezar a trabajar para no llevar ese rigor a un nivel nocivo del modelo que aprendió, o de gritar, o de taparse las mechas, o de nada por el estilo, sino poder llevar un rigor con conciencia, ¿sí? Entonces el espejo los padres son espejos y los hijos son maestros, para que tú te mires en el espejo. Más que un espejo tuyo, yo creo que con un poquitico de conciencia, los hijos más que un espejo son los que te hacen dar la vuelta para que tú te mires en el espejo de tus padres. ¿Mm? Eso sí es interpretación personal, eso no lo saqué de ningún lado y no me ha tocado verlo en consulta de esa forma, entonces no puedo opinar, es mi experiencia personal. Siguiendo con el ejercicio, entonces empecemos a ver esto, empecemos a ver qué es lo que todo el mundo me dice. A mí todo el mundo me dice que yo soy súper impuntual y todo el mundo me dice que soy súper impuntual. Y digo la verdad cuando me están diciendo que soy impuntual, o me justifico o empiezo a justificarme. Entonces, la primera ley, para trabajar la primera ley del espejo es qué me choca de los otros. Cuando yo veo qué actitud en los otros, me salgo y me daña el día y me muero de la piedra. Y es que esos marihuaneros, y es que esos desgraciados, y es que esos políticos, y es que esos gays, y es que esos... Yo no soy homofóbica, ¿no? Tengo personas de la comunidad que amo y adoro con todo mi ser, pero por poner ejemplos de las personas que sí, ese grupo, los que hacen eso me molestan, los que... Entonces, conectar con eso, a ver qué en realidad es lo que te molesta. O porque estás ahí pintado, o porque es algo que ellos manifiestan, que a ti te hubiera gustado manifestar y no pudiste. Número 1. Número dos es qué te dice la gente todo el tiempo. Tú te estás defendiendo cuando a ti la gente te hace una crítica, o a las patadas, porque no tiene que ser bonita, a la mala, o una crítica constructiva, ¿te defiendes de esa crítica o la reconoces? Porque cuando uno está a la defensiva justificando, es que no, yo llegué tarde, pero es porque me pasó y siempre me pasa algo y siempre llego tarde, pero empiezo a justificarme y no puedo decir, sí, se me pegaron las cobijas, sí, llegué tarde, esta mañana fue un caos y llegué tarde y yo no sé, voy a tener que cuadrar mejor y gestionar mejor mi tiempo porque todas las veces me pasa algo. Entonces, ¿lo reconoces y lo aceptas o lo niegas y te defiendes? Entonces, ahí puedes saber que las críticas de las otras personas las puedes ubicar en las dos, en la ley número 2 o en la ley número 3. Y si está en la ley número 2, entonces tienes que echarle conciencia, tienes que trabajarlo para que esa característica conductual no te afecte tu relación con el resto de los seres humanos, pero tampoco te desbalancee, tampoco tengas que sacrificar, pues, y volverte súper rigurosa y más cumplida que novia fea, para que no, pero respeta el tiempo de los demás, no se trata de, no, yo lo acepté, si soy impuntual y qué. No,
respeta el tiempo de los demás, pero trabájate tú para tener la disciplina de salir a tiempo y que tu tiempo no sea tan caótico y que no altere los planes de las personas a tu alrededor. Entonces sí es algo que puede que no sea a nivel de conciencia, sino a nivel de agenda material, que tengas que trabajar porque sí es un tema que está afectando tu entorno, ¿sí? Y luego, cuando ya te hayas dado toda la varilla del mundo con la primera, la segunda y la tercera, te pones a hacer, pero no, o sea, pero ya, cuando estemos en la mala con estas tres, cuando ya nos hayamos dado suficiente látigo, como para equilibrar un poquito este tema y volver a subir a un estándar, empezamos a ver las cosas que admiramos, así sea de una superestrella, un amor platónico, una cosa que tengamos súper lejana, o empezamos a ver que realmente admiro. No que diga, guau, qué chévere, sino con qué conecto verdaderamente en los talentos, las habilidades y el desarrollo que tengan otras personas al respecto de, y empiezo a enumerarlo porque son potencialidades que yo tengo para manifestar. ¿Sí? Y te lo ratifico porque finalmente no podemos ver en los otros lo que nosotros no tenemos. Pues si yo realmente reconozco en el otro su bondad, su amabilidad, su disciplina o cualquier virtud del espíritu, finalmente desde el reconocimiento en el otro es porque yo lo tengo en mí. Entonces con eso ratifico pues como tu experiencia con respecto a esta ley. De pronto hay una ley que no miramos acá, y es una de idealización. Y es que muchas veces cuando yo también veo en el otro algo que yo idealizo, pero no es eso, ni llega a serlo, a mí también me genera conflicto. Entonces, desde ver en el otro lo que yo aspiro que ese ser sea o lo que yo aspiro en otra persona que está cercana y que yo quiero tenerla de pronto en mi vida, me lleva como a descubrir la realidad y bajar mis expectativas, porque los seres humanos siempre estamos llenos de expectativas con respecto a los otros y de la vida misma. Bueno, vamos, hablemos de eso. Esa es la ley de, ¿te acuerdas que hablamos en algún conversatorio pasado? Hablamos de el espejo sin brillo. Eso más que la ley del espejo, es la ley del vidrio. Todos en nuestra realidad, entre nuestra realidad y la manifestación, tenemos un vidrio, no un espejo, un vidrio, ¿sí? Entre nuestra realidad, entre nuestra cápsula de la realidad y nuestra manifestación, ¿no es lo máximo? Maestra masajista de 5 años que va a cumplir. Entre nuestra realidad y entre nosotros mismos y la manifestación tenemos un vidrio, una burbujita en la que todos vivimos. Esa que nos da la impresión de que somos un individuo, de que somos seres individuales, ¿sí? Manifestaciones individuales. Si quieren y si nuestra audiencia quiere, algún día hablamos de los niveles del alma en el que podemos ver la diferencia entre la individualidad y la conciencia colectiva. Pero bueno, es otro tema. En esta individualidad nosotros tenemos este vidrio sin brillo, este espejo sin brillo, que es un vidrio. Entonces, ¿qué pasa con un vidrio? Vamos a hablar ópticamente, eso también pasa en conciencia. Cuando nosotros vemos afuera todo negro y es que está súper oscuro afuera y hay más luz adentro, es cuando yo enciendo el ego. ¿Qué pasa cuando enciendo adentro y afuera está oscuro? Cuando en la noche yo prendo la luz de mi casa y afuera está de noche, ¿qué es lo que pasa? Alcanzo a ver mi reflejo, ¿cierto? Entonces, ahí lo que estoy es encendiendo mi ego y lo que estoy viendo afuera, me cae todo a mí. Entonces, si yo veo corrupción, es porque soy los que me llevo las cosas que no me corresponden en mi oficina, los que cobro 8 horas cuando trabajé 3, los que cobro mi pedacito, los que hago, pero entonces eso conecto con eso que está afuera, en realidad lo que estoy viendo es mi propio ego. Cuando el nivel de la expectativa, el nivel de la expectativa de la que tú hablas es cuando hay más luz afuera que adentro. Cuando hay más luz afuera que adentro, yo no puedo verme y me pierdo y quedo deslumbrada en la manifestación externa y de alguna manera me estoy autoanulando. Y esa es la idealización, esa es la expectativa. ¿Cuál es el estado ideal? Cuando hay igual de luz afuera que adentro, la ilusión del vidrio se desvanece
La ilusión del ego individual se desvanece en ese momento, cuando hay igual de luz de afuera adentro. Y no me digan que no nos hemos dado un golpe corriendo porque pensamos que la puerta de vidrio está abierta y rebotamos porque no vemos el vidrio, porque no vemos más esa ilusión. Entonces, digamos que es una ley muy conexa, pero es como el equilibrio de luz a un lado o al otro de nuestra realidad con respecto, de nuestra individualidad con respecto a la manifestación. ¿Sí? Entonces es la manera como conectamos con la realidad circundante. Pero es más como un tema de realidad, es más que de conducta. Si yo solamente puedo ver el COVID y la enfermedad y la... Hace 15 días, en el último conversatorio que estábamos hablando de la realidad dual, hablamos de un texto muy bonito en la Biblia que dice, pongo delante de ti la vida y la muerte. De eso mismo se trata esta ley. ¿Qué conectas? ¿Con qué conectas? En esta época de pandemia, ¿con qué estás conectado? ¿Con las noticias que dice la cantidad de gente que se está muriendo? ¿O con la oportunidad que tienes de estar vivo? ¿Con qué es lo que estás viendo? ¿Dónde hay más luz? Y si yo veo la luz afuera y la enciendo adentro, es porque estoy conectando con una realidad y estoy desvaneciendo la ilusión que me separa de la manifestación. Ok, no, perfecto. Creo que estas leyes nos quedan muy claro, pues recordemos que nunca el ser humano, a través de la historia de la humanidad, ha sido capaz de mirar su propio rostro. Nunca hemos sido capaces de mirarlo. Solo podemos mirarlo a través de un espejo. Y para mirar ese rostro y esa cara interior, están los otros para reflejarnos esa imagen y ese rostro. Entonces, cada personita, cada ser que llega a nuestras vidas, cada persona que siempre se cruza con nosotros, sabemos que desde ese campo cuántico, campo unificado de conciencia, desde quien sea tu creencia, de ese referente de amor, de esa energía, siempre todo tiene un propósito mayor y cada ser que se cruza en nuestra vida tiene algo que mostrarnos o que enseñarnos. Nunca son casualidades esos cruces en el camino y esos encuentros. Entonces recordemos que ahí están toda esa cantidad de espejos y maestros para llevarnos a ser nuestra mejor versión. Y que también tenemos esa parte nuestra llamada ego que nos muestra también a ratos esas sombras y que a través de ellas también podemos reflejar nuestra luz y saber que esas sombras están ahí presentes y saliendo en cada instante de esas reacciones instintivas, desde la reactividad. Entonces, Vero, no sé, si sacamos un ratico para las preguntas que tengan aquí. Sí, me parece súper. ¿Qué preguntas hay por ahí? ¿Qué preguntas hay? ¿Quién tiene alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algún aporte? Bueno, yo creo que hoy tenemos muchos maestros aquí presentes. Aquí todo el mundo entendió muy bien y todo quedó muy claro. Todo entendió clarísimo. Bueno, entonces, si no hay preguntas, les voy a dar un tip de cómo podemos usar a nuestro favor, o sea, no solamente para tratarnos en conciencia, sino cómo podemos usar la ley del espejo en nuestro beneficio de manifestación. Por lo que acabamos de decir, pues esto se me ocurre ahorita que hablamos de la ley del vidrio, del espejo sin brillo, del vidrio, cómo podemos prender luz afuera y encenderla adentro para que la manifestación sea, para que ese vidrio que tenemos nosotros no nos aleje de la manifestación que queremos, ¿sí? Entonces, es basada en un estudio que fue el efecto Pigmalión, no sé si algunos aquí en la audiencia lo han oído, y es que cogieron, lo voy a contar así medio parafraseado porque puedo estar corrigiendo algunos detalles que se me pasen por alto. Pero básicamente es que a un grupo de profesores nuevos que se iban a enfrentar a un grupo de estudiantes nuevos, o sea, no se conocían ni profesores ni alumnos, le dieron un grupo y les dijeron que era un experimento social, a ver si revolviendo personas promedio con genios y con personas con dificultades cognitivas, podían hacer que las personas con dificultades cognitivas como que se superaran y tuvieran herramientas de desarrollo adicional. Entonces, por eso querían juntar como estos tres niveles de capacidades cognitivas, los genios
con los promedio y con las personas que tenían dificultades. Entonces les dieron los nombres, les dieron las personas y les dijeron, miren, estos son los genios, este es una persona que tiene potencialidad para las ciencias, pero no tanto para esto, pero sí está muy por encima de la media, y les dieron las características de todo el grupo. Al final del año los resultados fueron los esperados, ¿sí? Los genios sacaron notas espectaculares, las personas promedio, pues ahí les iba bien en unas, mal en otras, y promedio. Y las personas con problemas cognitivos, pues son personas que mostraron resultados bastante bajos. Al final del experimento les explicaron a los del grupo, sobre todo a los profesores, que no era un experimento social, que era un experimento psicológico. Y los niños fueron escogidos al azar. Ahí no habían genios, no habían promedios y no habían personas con deficiencias cognitivas. Fue la proyección que hicieron los maestros sobre los niños los que mostraron los resultados de esos niños. Entonces, a mí me gusta mucho trabajar con el efecto Pigmalión en consulta, porque eso que nos dijeron toda la vida, ay, es que Eduardo ahí está pintado con, ay, no, es que Verónica siempre hace esto. O cuando ven un referente, por ejemplo, en televisión, y le dicen, vea, ahí está pintada, es que ahí está pintada, y lo que le dicen a uno todo el tiempo, es algo que vamos a manifestar sí o sí, de alguna manera, ¿sí? Es algo con lo que vamos a conectar con un espejo más adelante cuando seamos grandes, y por lo general ese espejo va a ser la pareja, siempre. Entonces, ¿cómo usar este efecto Pigmalión en positivo? Deja de proyectar a las personas lo que no quieres que llegue a tu vida para que las demás personas proyecten en ti lo que tú quieras ver manifestado en tu vida. ¿A qué me refiero? Que si te quejas con tus amigas, porque es que siempre te consigues a los más desgraciados, porque es que todos los hombres son iguales y te reúnes con ellas, pues entonces tus amigas van a saber que tú eres la que siempre te consigues a los desgraciados, siempre. Y esa es la proyección que van a hacer en ti. Y esa energía de mostrarle a todo el mundo lo que no quieres ver llegar a que llegue a tu vida, está haciendo que se refuerce esa energía en tu vida. Entonces, usándola en positivo, es que lo que tú proyectas, las demás personas te van a ayudar en tu manifestación, porque lo que estás haciendo es encender tu luz con tu comunicación, con tu verbalización, y prendiendo la luz afuera, porque los ojos que están sobre ti empiezan a proyectar sobre ti algo diferente. Entonces, esto anula la barrera de la manifestación, ¿sí? Porque si nosotros estamos meditando, estamos deseando, estamos construyendo y estamos programando, pero manifestamos cosas diferentes y los demás siempre están con el ojo diciendo, no, es que nunca hace. Increíbles comienzos, pésimos finales, y lo proyectas así, entonces estás apagando la luz de afuera para encontrar ese balance y que se rompa esta barrera entre tú y la manifestación, y el vidrio parezca que no está, y accedas más fácil a tus manifestaciones. Tienes que encender la luz adentro y hacer que los que te rodean vean lo mismo que tú estás viendo en ti. Entonces tienes que verbalizarlo y proyectarlo para que la visión de los otros proyectada sobre ti te ayude al desarrollo de la manifestación. Súper, súper buen ejemplo y súper buena herramienta, pues porque definitivamente desde intención, pensamiento, atención, verbalización, todo eso es una sumatoria en esas energías resonantes, y de ahí el eco que nos devuelve el universo. Por aquí nos escriben y nos dicen, yo reaccionaba antes a un sinnúmero de cosas y ya no, pero me molesta cuando mi esposo e hijos siguen reaccionando frente a esas cosas. Bueno, te molesta a ti, es algo que tú tienes que trabajar, porque si uno verdaderamente está en otro nivel de conciencia, es porque se siente cómodo en ese nivel de conciencia. Y ahí es cuando uno sabe que las manifestaciones de los demás, pues es algo que estoy implementando en mis programas últimamente. El hashtag es muy supero. Pues, si estas personas siguen reaccionando como no deberían, es la manifestación con las herramientas que en su nivel de conciencia tienen. Nadie quiere, hay algo que es muy importante en esto. Por ejemplo, voy a tomar el paciente que tú
que tú mencionaste hace poco, que era súper riguroso y que no tenía, y que le molestaba mucho que los otros no hicieran y que los otros no hicieran, lo toman como personal. O sea, es que estas personas piensan que él parqueó mal para dañarme el día a mí. ¿No? O sea, que es absolutamente personal, que si yo dejé mi cartera tirada encima del sofá, lo hice por ofenderte a ti. No, lo hago porque en mi nivel de conciencia son las herramientas que tengo. Y si tu esposo y tus hijos siguen reaccionando así, es porque en su nivel de conciencia es la herramienta que tienen como forma de gestionar sus emociones y de manifestarlas. No hay nada diferente que puedan hacer. Ya les llegará su momento, porque yo pienso que la evangelización de los niveles de conciencia pues es lo más nocivo que hay, porque las demás personas lo van a leer como una superioridad moral o espiritual. Y así no debe Como ser. una Lo que... intromisión, Exacto. como una intromisión de pronto y finalmente hay que respetar el sueño de cada quien. Cada quien está en su propio sueño y en su propio despertar. Entonces desde ahí entendemos, aunque a ratos nos cueste y queramos ayudarle. Es que eso lo vemos mucho en nuestros entornos familiares, porque nosotros sentimos, es como cuando vemos una súper buena película y se la queremos recomendar a todo el mundo, porque queremos que todo el mundo disfrute de esa película. Entonces, cuando encontramos herramientas en nuestra vida que nos han ayudado a transformar, a ser más felices, a fluir mejor con la vida, de pronto desde lo económico también a tener un mejor resultado, entonces queremos que nuestros seres queridos lleguen a ese nivel de conciencia y conecten con esas herramientas, pero muchas veces lo intentamos y lo intentamos y sentimos como que pesar, que no puedan acceder a esta información, cómo está sufriendo, cómo es que no tiene esta herramienta, pero finalmente es respetar el sueño de los otros. Es que cada uno de nosotros somos recipientes de luz, como lo dice la mística hebrea, somos recipientes de luz. Y nosotros no podemos darle más luz a una vasija que no la resista porque se va a reventar. Entonces, cada quien está en su proceso de agrandar esta vasija para poder recibir esta luz descendente, porque si no, pues llega a la desconexión peor o a la locura, ¿no? Entonces, por eso no creo en que la mejor forma de evangelizar es viviendo conforme a lo que predicamos y a lo que hacemos, y el que quiera verlo, aceptarlo, recibirlo y se interese, pues bienvenido. Yo siempre estoy dispuesta a dar cuentas de lo que pienso, lo que creo, lo que hago, lo que siento, y la gente a mi alrededor sabe que a mí me preguntan y me puedo quedar horas en este conversatorio hablando de lo que sé, porque creo que finalmente el conocimiento también es para manifestarlo, porque si no me enloquezco. O sea, si esto no es un canal que fluye, esto se atasca aquí y son pérdidas totales, y así con todos los recursos, el conocimiento, el dinero, la luz, la conciencia, Además, todo si no fluye se atasca. Entonces, aquí me puedo además, quedar. Verónica, que hay un refrán muy hermoso que dice, la sabiduría si no es para servir, no sirve. No sirve, sí, ¿para qué? Eso por allá guardado como ¿para qué? Entonces, aquí estoy. Pero si tú no me buscas porque no quieres oírlo, yo no voy a ir a evangelizar. Porque la evangelización a mí me parece una falta de respeto. En todas mis fases. Porque es que yo no soy lo que soy hoy. O sea, yo he recorrido muchas fases hasta donde estoy. Pero la evangelización, a mí me preguntas qué es lo que creo, y siempre he sido así, desde que era religiosa. Y a mí me ponen a hablar y te echo tu discurso, pero si te interesa. Pero yo ponerme a ver, ahora que tú me digas, yo pienso diferente, a ver, cuéntame. O sea, quiero aprender de ti, quiero saber tú cómo ves la vida, cómo ves las cosas. O sea, es fascinante, por más de que no me parezca contradictorio. A mí me parece un poquito irónico cuando las personas dicen, vea, de religión y política, mejor ni hablemos. No, de política no, pero de religión, ¿por qué? Usted cree en una cosa, yo creo en otra, venga, charlemos a ver en qué conectamos. A mí me parece interesantísimo. A mí me parece fascinante, y por eso es que me gusta tanto estudiar como estas cosmovisiones ancestrales y todas las religiones del mundo. Me parece fascinante. Puedo o no estar de acuerdo,
Pero al final de tanto estudio y de tanto escuchar lo que el otro tiene para decir, es que me doy cuenta que hay una sabiduría que en la creación del mundo y en la creación del universo y lo que dice la ciencia hoy en día, todos los pueblos tienen puntos de conexión. Todos los pueblos. Y eso lo leímos y eso lo vimos muy claramente demostrado en uno de los conversatorios, Eduardo, donde el relato de agua, sonido y luz está en Egipto, en Mesopotamia, en la Biblia, en los Avestas, ¿no? Entonces, es de oír que uno llega a conectar con ciertas cosas. Entonces, a mí el tema hablemos de política, no porque es que no sé, entonces, no, ni me entero, pero de religión me parece fantástico saber tú en qué crees, ¿no? Y de alguna manera como conectar con lo que sientes, lo que piensas, y absolutamente respetable, sin entrar en evangelizaciones. Total, total. Bueno, y por aquí nos escribe otra vez Beatricita, no, pues sí, claro, que aunque me siento incómoda no lo expreso, pero me molesta. Ah, aquí Así es tenemos un que, problema, porque no lo expresas, no lo manifiestas y tienes que encontrar una forma de sacarlo, porque lo que uno le queda se atranca. El conocimiento, los recursos, el dinero, lo que uno no deja fluir de alguna manera, esa vaina enferma. Y las palabras que uno no dice y las cosas nocivas que uno no trabaja. El que come callado se enferma y es de tumores. O y la sea, yo energía, digo, Beatriz, no tengo el gusto de conocerte, pero esa energía que se queda estancada en alguna parte de tu cuerpo, donde lo sientas, porque esto, si uno alcanza a conocer su cuerpo lo suficiente para saber dónde le duele, dónde le molesta, y es físico, o te recorre un escalofrío en la base de la cabeza, o te pero, duele en la boca del estómago, o sientes una picadita donde te molesta físicamente, uno desarrolla un tumor si no aprende a gestionar esas emociones que incomodan y no manifiestan. bueno, Beatriz, trabájalo. Tienes que trabajarlo, porque uno no se la puede echar la vida echando cantaleta, ni corrigiendo a los demás, ni hablando a los otros, pero si a uno se le molesta y se lo come callado, genera tumores. ok, perfecto. Beatriz, ya nos escuchaste, qué rico que nos hayas acompañado. Tienes y tenemos todos una tareita, estamos aquí en este plano material, en este 3D para aprender. Y yo creo que el día que dejemos de aprender ya partimos de ese plano. Entonces, bueno, queridos amigos, gracias por conectarse, por estar aquí con nosotros, por compartir también su tiempo. Verónica, infinitas gracias como siempre. A ti, Seguiremos Eduardo, por invitarme. conectados, seguiremos compartiendo información. Mil y mil gracias, una feliz noche para todos y hasta la próxima.